Buenas tardes, hermanos. Damos gracias al Señor porque nos reúne nuevamente aquí. Me permite a mí nuevamente estar parado en este lugar sirviendo al Señor. Bueno, y espero que podamos ser edificados, y especialmente esta tarde, donde nos ha tocado conmemorar los 501 años de la Reforma Protestante, este evento histórico que marcó la historia del cristianismo. Sin duda, marcó la historia del cristianismo este evento, y hasta el día de hoy nosotros nos gozamos de esta gran bendición de todo lo que ocurrió en el siglo XVI. La persona principal de las Escrituras es nuestro Señor Jesús. Como lo hemos aprendido en nuestra escuela dominical, desde Génesis hasta Apocalipsis, Él ha sido revelado. Es la simiente de la mujer, la simiente de Abraham, el profeta prometido Moisés, el hijo de David, el hijo de hombre, el hijo de Dios. Él es Jesús, el Cristo, conforme al propósito eterno. Esta verdad le fue revelada por el Espíritu Santo a los reformadores, y al mirar los ataques en contra de la persona y obra de Cristo, alzaron su voz y gritaron por toda Europa: solo Cristo. Y es de esto que vamos a estar hablando. Nuestro hermano Henry nos compartió acerca de sola Escritura y hablaba del gran templo que nos puso a imaginar. Quisiera que sigan manteniendo esa. Es una buena imagen del fundamento de la iglesia protestante: la sola Escritura como el piso, los tres pilares: solo Cristo, sola fe y sola gracia, y el techo: solo a Dios la gloria. Solo Cristo es el camino al Padre. Solo en Cristo hay salvación para el alma. Solo el sacrificio de Cristo es suficiente para limpiar nuestros pecados. Solo Cristo es el redentor de nuestra vida. La Iglesia Católica Romana, por medio de sus enseñanzas del purgatorio y las indulgencias, engañaba y manipulaba a muchas personas. Y lo más grave de todo, menospreciaba la obra y la persona de Jesucristo. Pero ante todo este mal, nuestro Dios no se ha dejado sin testimonio. Bien se ha dicho de este tiempo, cuando el Señor despertó a todos estos hombres, los reformadores: después de las tinieblas, luz. ¿Y cómo no llamar tiniebla a este largo tiempo que es conocido en la historia del cristianismo como el oscurantismo, donde la supuestamente iglesia de Cristo había dejado las Escrituras y su legado, siendo este el único medio por el cual el Señor le plació mostrar el principio de solo Cristo? Por un lado, el purgatorio, que fue establecido. Por un lado, el purgatorio, que fue establecido como un dogma de fe en el Concilio de Trenton entre 1545 y 1563, que enseñaba que los hombres han de expiar sus culpas mediante un tiempo en el purgatorio. Pero la salvación bíblica no tiene necesidad de un lugar como el purgatorio, donde el alma se vuelve supuestamente hermosa para Dios. Más bien, está arraigada en la imputación de la propia justicia de Dios. Es decir, que la única forma de que un pecador puede conseguir el perdón no es a través de un sufrir en el purgatorio, sino por el sacrificio de Cristo por nuestros pecados, porque ciertamente llevó Él nuestros pecados. Así lo enseñan las Escrituras en el libro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 53. Por lo tanto, la falsa doctrina del purgatorio pervierte la gloria de Cristo, porque ella pone el purgatorio como un medio por el cual el hombre puede redimir su alma, por un medio por el cual el hombre puede alcanzar un estado mejor hacia Dios, cuando las Escrituras enseñan totalmente todo lo contrario, que es a través del sacrificio de Cristo, que es a través de la obra de Cristo, de la vida de Cristo, que nosotros podemos alcanzar
un estado mejor delante de la presencia del Señor, un estado de hijos. Por otro lado, la enseñanza de las indulgencias, esta falsa doctrina enseñaba que por medio del dinero se podía pagar el perdón de tus pecados. De hecho, también podías, por medio de una oración, liberar a algún familiar del purgatorio e incluso sacar a alguno del mismo infierno. Esas eran las enseñanzas de las ventas de indulgencias, en la cual se levantó, uno de los que más se levantó en contra de esta enseñanza fue Martín Lutero. Esta doctrina diabólica quita a Cristo y su sacrificio del lugar que le corresponde y coloca el dinero y las oraciones pagadas a los sacerdotes como un medio de salvación. Las Escrituras afirman y reafirman que solo a través de Cristo nosotros podemos obtener el perdón, que no hay nada que podamos hacer y mucho menos pagar para obtener el rescate por nuestras almas, ni mucho menos pagar por otra persona. Es increíble ver cómo Dios orquestó todas estas cosas y levantó estos hombres para un redescubrimiento del Evangelio bíblico, donde nuevamente la supremacía de las Escrituras, la fe en la persona de Cristo, la gracia inmerecida de Dios, el sacrificio de Cristo y la gloria de Dios fue predicada finalmente y nuevamente hasta el día de hoy, como se hacía en la iglesia primitiva. Y eso fue lo que pasó con ese gran despertar. Dios se valió de todos estos reformadores, se valió de todos estos hombres en diferentes partes de Europa, en Alemania, en Suiza, en varios países de Europa. En un transcurso de 300 años, Dios fue despertando y despertando hombres que fueron proclamando estas 5 solas que después fueron unidas y hoy las tenemos como principios de las iglesias protestantes, porque ese es el principio de nuestras iglesias protestantes, las 5 solas, como lo que estamos exponiendo esta tarde. Por eso nosotros debemos estar siempre fundamentados sobre estas enseñanzas, entender que si decimos que somos iglesias protestantes, debemos afirmar cada una de estas solas, debemos conocerlas, instruirnos en ellas, meditarlas, y que esta realmente pueda ser un refrigerio para nuestras almas, que no solamente quede como una información intelectual para nosotros, sino que realmente cada vez que nosotros meditamos en alguna de estas solas, podamos dar gloria a Dios por este gran acontecimiento que hasta el día de hoy nos ha beneficiado a cada uno de nosotros. Dios se le plació usar a todos estos hombres, despertar, redescubrir en algún sentido el Evangelio bíblico y ahora comenzar nuevamente, se comenzó nuevamente a expandir por todas partes. Dios usó a estos hombres y así también Dios puede usarnos a cada uno de nosotros, donde quiera que nosotros estemos, podamos alzar nuestras voces proclamando cada una de estas principios, cada uno de estos principios. Hablar de solo Cristo, hablar de sola Escritura, hablar de sola fe, de sola gracia, son cosas que nosotros debemos estar constantemente meditando y estudiando en nuestras vidas. Voy a leer algunos textos bíblicos que respaldan solo Cristo. Voy a invitarles a buscar en Juan 14:6, que es un texto bastante conocido por cada uno de nosotros. Pudiéramos decir de memoria, quisiera que lo leyéramos y vamos a meditar un poco acerca de él. Juan 14, versículo 6. Dice la palabra de nuestro Señor de la manera siguiente. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Voy a repetir. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vamos a leer otro texto de las Escrituras en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 2. Dice la palabra de Dios así:
Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Cada uno de estos principios descansan en la palabra de Dios. Cada uno de estos principios que nosotros vamos a estar meditando esta tarde, sola Escritura, solo Cristo, solo fe, sola gracia, solo a Dios la gloria, descansan sobre la palabra del Señor, porque de ahí venimos, de ahí este es nuestro fundamento, la sola Escritura. Y todo ello, así como nuestro hermano Henry habló de muchos principios y nombró muchos textos acerca del principio de sola Escritura, que la misma Escritura respalda este principio, así la misma Escritura respalda los otros 4 que vamos a estar exponiendo esta tarde. Cada uno de estos principios descansa no en las palabras de los reformadores, aunque fueron ellos los que Dios quiso usar para edificación y para revelarnos. Ellos descansan más sobre la misma autoridad de las Escrituras. Por eso siguen siendo y serán relevantes cada día más en la vida y doctrinas de las iglesias protestantes. Aunque particularmente estos textos que acabamos de leer, como les dije, son muy conocidos para nosotros, sostienen una gran verdad y el principio de solo Cristo, como lo hemos leído. El primer texto que leímos, Juan 14:6, nuestro Señor Jesús dio a conocer esta verdad claramente en múltiples textos de las Escrituras. Cristo mismo se presentó y habló en diferentes, todos los evangelios podemos verlo en su vida, cómo Él apuntaba a sí mismo para la salvación de los hombres. Él no estaba anunciando la venida de alguien que podía salvar, sino que Él mismo se había presentado como el Salvador del mundo. Él mismo invitaba a todas las personas a que pusieran su fe en Él. Entonces podemos decir que el mismo Cristo ya nos estaba enseñando que solo Cristo era la esperanza para toda la humanidad. Él lo dice en esta afirmación: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie podrá ver al Padre, venir al Padre, sino a través de mí. La afirmación del texto de Juan 14:6 es suficiente para nosotros creer en lo revelante que es Cristo para el hombre. Su afirmación, aunque para su tiempo podía ser considerada la más grande blasfemia, sigue siendo hasta el día de hoy la verdad más gloriosa que nosotros podemos obtener de la propia boca de nuestro Salvador. Él es el camino. Él no dijo que era un camino, sino que Él era el camino. El único sendero que existe para el hombre perdido es Cristo. Él es el único Salvador, el único camino que existe para traer salvación a los seres que están perdidos. Cuando pensamos en Cristo, debemos verlo como el mayor bien que Dios ha enviado a la tierra para los seres humanos que están viviendo perdidamente en el desierto, y Él se presenta como el camino que te lleva a la esperanza, a la tierra prometida. Él se presenta así. Él es el camino para todos los que creen. Él se presenta también como la verdad, no una verdad, sino la única verdad que trae genuina libertad para el alma. Él lo afirmó en el libro de Juan capítulo 8. Él dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Esas fueron las mismas palabras de nuestro Señor. Hoy en día existen muchas personas cuestionando la verdad, diciendo que existen muchas verdades, que todo el mundo puede tener la razón, que todo el mundo puede tener algo de verdad, pero Cristo no se presentó así. Cristo se presentó como la verdad exclusiva, y que no solamente es una verdad, sino que esta verdad traía verdadera libertad para el alma de aquellas personas que están perdidas. Y qué glorioso es saber que en Cristo está la verdad,
aquella verdad que el mundo ha querido negar y que algunos están buscando en diferentes partes. En Cristo está revelada la verdad, y los que llegan a Él tendrán la libertad. Cristo también dijo que Él era la vida, no una vida. Él es la fuente de la vida eterna, y todos los que vienen a Él tendrán vida. Eso fueron muchas veces las afirmaciones de Cristo. Cristo muchas veces dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que cree en Él tiene vida. Para que todo aquel que en Él cree, dice el libro de Juan capítulo 3 versículo 15, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ese es Cristo. Cristo también se presentó como la vida del hombre. Él es la vida que el mundo necesita, porque el mundo está muerto en sus delitos y pecados. El mundo está totalmente muerto, todos los hombres están muertos en sus delitos y pecados. Eso es lo que la Escritura nos enseña. Pero en Cristo Jesús hay vida, y vida en abundancia. Nadie viene al Padre sino a través de Cristo. Otra afirmación del texto es que Cristo se presenta como el único y exclusivo mediador entre Dios y los hombres. Nadie puede llevarte al Padre sino a través de Cristo. Todo este texto, cuando nosotros lo hablamos y meditamos en el principio de solo Cristo, nos deja ver que el mismo Cristo había hablado eso. Por eso decimos que esta enseñanza de solo Cristo, los reformadores la tomaron de la misma Escritura. Estaba claramente ahí, y se contrasta con todas esas enseñanzas de aquel siglo XVI, donde hoy muchas personas querían poner otras cosas que no era Cristo como un medio para alcanzar la justificación, como un medio para alcanzar el favor de Dios, como un medio para alcanzar estar en paz con Dios. Cristo se presentó exclusivo para la salvación del hombre. Y así nosotros debemos proclamarlo. Solo Cristo implica de que nosotros debemos descansar siempre en la persona de Cristo, nuestra salvación, y también predicar a las personas que solo en Cristo está la salvación. Y en ningún otro hay salvación. Hechos capítulo 4 versículo 12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Sus apóstoles entendieron y proclamaron esta verdad fervientemente. Lo aprendieron de Cristo. Los apóstoles también salieron al mundo a anunciar que en ningún otro había salvación. No hay salvación fuera de Cristo. La forma que podemos aplicar esta enseñanza es meditando solo en Cristo y en las Escrituras, ya que son ellas las que dan testimonio de Él. Es meditar en la sola fe, que por medio de la fe en Cristo somos justificados. Es meditar en la sola gracia, y que es por medio de la gracia inmerecida que recibimos la comunión con Dios. Solo Cristo es lo que debemos seguir proclamando, y no solo en el mes de octubre, cuando conmemoramos el aniversario de la Reforma, sino que debemos traer esta enseñanza a nuestra memoria cada día de nuestras vidas. Debemos estar siempre conscientes de la importancia de esta verdad durante nuestro peregrinaje por este mundo. Solo Cristo debe ser proclamado, debido a que nuestro viejo hombre constantemente quiere aferrarse a otra cosa para buscar el favor y la aprobación delante de Dios, y no en Cristo. Y esta es una verdad que aún nosotros, conociendo este principio de solo Cristo, que aún estando nosotros descansando nuestra alma en la persona de Cristo, muchas veces nos hallamos buscando nuestros méritos, nuestras obras, nuestras cosas que hemos hecho para creer que estamos consiguiendo el favor de Dios. Y nosotros debemos recordarle a nuestro viejo hombre y recordarle a nuestra alma que solo Cristo salvó nuestra alma, y que solo en Él podemos conseguir el perdón de nuestros pecados. Vamos a orar. Padre, Señor, te damos gracias porque tú te has revelado, Señor, grandiosamente a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque podemos meditar que solo tú eres nuestro gran Salvador, que tú pagaste un gran precio por nuestros pecados, que tú, Señor, nos has mantenido hasta el día de hoy, y que tu sacrificio, Señor, fue suficiente para hoy nosotros estar en pies el día de hoy, para hoy nosotros poder tener una entrada confiada
delante de nuestro Padre, Señor. Gracias porque tú eres nuestro gran mediador. Gracias porque tú eres nuestro gran redentor, Señor. Y porque solamente en ti descansa nuestra alma, Señor. Este es tu mandamiento, Señor, que creamos en tu Hijo Jesucristo, Señor. Ayúdanos a aferrarnos cada día más a este principio, Señor. Ayúdanos a meditar en Él y que esto sea un refrigerio en nuestra alma cada vez que meditemos en solo Cristo, Señor. Y que este refrigerio en nuestra alma nos lleve, Señor, a estar agradecido y contento, Señor. Y también a salir y proclamar a un mundo perdido, Señor, que en Cristo hay salvación para sus pecados. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias.